El tema elegido es básicamente para poder hablar de la marihuana, pero también desde el conocimiento de nuestros oyentes y qué es lo que más o menos saben y cuál es la experiencia que tienen con esta planta, porque además de hacerles preguntas sobre data precisa, les preguntamos si tuvieron malos viajes, si tuvieron alguna experiencia de ansiedad con la marihuana, porque queremos hablar de medidas de reducción de daños también y cómo cuidarse para evitar un mal viaje, dosificar bien y tratar de evitar básicamente malos momentos que muchas veces se soluciona con información. Así que para eso estamos acá. ¿Podemos compartir también nuestros métodos? Obvio. Bueno, vamos, si les parece, a las preguntas del día de la fecha, porque si no participaron, por supuesto que pueden participar del otro lado, así que podemos dejar un tiempito para que piensen. Primera pregunta de la trivia. Primera pregunta era, ¿la marihuana es legal en Argentina? Y tuvimos un montón de respuestas. Bien, 3 opciones. Hubo un 10% que dijo... Pará. Las opciones eran, sí, hace poco, es ilegal, solo para uso medicinal. ¿Qué responde la mesa? A ver. Para uso medicinal. Exacto. Solo para uso medicinal es legal en Argentina porque la ley 23737 sigue penalizando los delitos de marihuana, básicamente, que son la tenencia, el transporte, la comercialización, regalar, cultivar. Todo está penalizado, excepto que tengan una autorización del Estado que la emite el ReproCan y que te permite no solamente poder autocultivar hasta 9 plantas en floración y 6 metros cuadrados, sino que también te permite transportar por el país hasta 40 gramos de marihuana y hasta 6 goteros de 30 mililitros de aceite por el país. Y algo nuevito también es que hace muy poquito, lo estuvimos hablando un poco la última vez que hablamos de la industrialización del cannabis y su ley, que la ANMAT sacó una resolución que permite la inscripción de productos vegetales de full CBD, básicamente, que es el componente que está asociado más a lo medicinal y con un máximo de 0,3. Entonces, el cannabis en Argentina, ilegal, pero lo medicinal, sí. Bien. Bueno, hablando de resultados, el público está muy bien informado. Muy bien. Sí. Porque, bueno, si querés pasamos la data, Tabaré. Así es. ¿El resultado o no? Tengo los resultados acá y tenemos la segunda pregunta que es... Pará, la primera. Para uso medicinal, el 87% votó afirmativamente. Es ilegal el 5%, sí hace poco el 8%. Más o menos un promedio de más de 10 personas no estaban muy al tanto de cómo era la cosa. Bien. El resto... Ahora lo saben. Sí, por ahí el tema del ReproCan es medio raro porque justamente es medicinal y el uso recreativo de la planta no está legalizado. Entonces hace que mucha gente agarre y, no digo falsificar porque no... No, para nada. Presente consiga la firma de un médico para que te lo receten. Bueno, capaz que el no problema no es el que hace eso, sino el que pone el gancho. Yo creo Obviamente. que el Pero problema es que tampoco no puedes- tenemos Y hay una que regulación autorizar. del Claro. cannabis de uso adulto. Y por eso el ReproCan Justamente está por eso- conteniendo a un montón de personas que buscan evadir los riesgos legales a través del ReproCan. Exactamente. Y Pero así también todo hay- el ReproCan los está conteniendo y tiene más de 50.000 pacientes inscriptos del país y tiene más de 100.000 que iniciaron el trámite. Y también existen los profesionales de la salud que por supuesto lo recetan y por supuesto meten el gancho, digamos, porque también Exacto. estamos hablando de como, son unos osados. Pero No, yo para tengo un nada. médico que me lo receta y me hace muy bien, por cierto. Pues claro, y Justamente. además parte ¿De de una verdad? mirada de salud integral. ¿Sí? Déjenme ser hijo del demonio un poco. Vamos con la próxima, si les parece, que hay para rato. Bueno, vamos con la segunda entonces. ¿Qué pega más? La pregunta. Y las opciones eran marihuana fumada o marihuana ingerida. Ajá. Si quieren ya les A ver, cuento hay que explicar Falta al el chiste de público. Capusotto, marihuana inyectada. Marihuana te inyectada. faltaría totalmente. Ojo, bueno, ahí va. Hay que explicar Ingerida, al público supongo. Exacto. cómo Público, se consume, al porque no público, toda la claro. gente está del otro lado, ¿Cuáles sabe de qué son? se trata o Ajá. cree que una cosa que no lo es. ¿Cuáles son las vías de administración de la marihuana? La vía inhalada o fumada. El porro, digamos. Exacto, fumar porro básicamente. Y la vía ingerida, que es comerlo. Y por esta vía lo que sucede es que el THC se sintetiza de otra forma porque pasa por el sistema digestivo. Cuando lo fumamos, pasa por los pulmones y va muy rápidamente a la cabeza, al cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ingerimos,
el efecto es más fuerte. O sea, cuando comemos un brownie, por ejemplo, Sí, por el supuesto. efecto va a ser mucho más fuerte Y duradero. y duradero. Exactamente, muy bien la Pero Gaby. tarda más en llegar el efecto. Y tarda más en llegar el efecto, Sí. por eso hay que tener el Sí, especial cuando- cuidado de no decir, uy, no me No me está pegó, pegando. no, Claro. Bueno, Porque hablamos puede de la, demorar- de la joda acá que pasó en 1000 lugares. En el call center. Claro, y por ahí, ojo que No, si te pasás de calmate. mambo con el brownie y la No, joda de un amigo que no claro. tiene nada que Sí, ver. no hay se que puede dar dar no un me está viaje pegando mal. y cuando llega de una escaña Claro, es de peligrosísimo. frente. No den drogas a nadie sin su consentimiento, gente. Exactamente. Simple y Me parece llano. Por No- supuesto, no muy está, bien, muy ni- bien. ni como- muy bien. por más Ni gracioso nada, que no pueda te- parecer. No, no lo es. No lo es. Bueno, escuchen, resultados. 69% de la gente votó que la marihuana ingerida pega más y el Muy bien. 31% de la gente dijo marihuana fumada pega más. Viene re Qué bien la informado gente. que está el público de Veníamos Bien. Sí. Sí. Bueno, esa es la realidad. Hagámosle chiste, hagámosle chiste, porque no. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Bueno, pega entre 45 minutos y hora y media la marihuana ingerida. Y el efecto puede durar de 4 a 8 horas según la dosis, claramente. Así Entonces más significa tiempo. que más tiempo. Bien. Libérense un buen rato. Claro, claro. A mí ¿Por lo qué de- se saborea? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué se saborea? Porque Se relame, Nacho. Porque tengo acá un brownie acá abajo que no tiene nada, pero ya me está pegando. Claro, claro. Bueno. Uy, Y qué la hambre. marihuana fumada pega en 10 minutos, muchísimo más rápido. Claro, rapidito. Así como el efecto se va muchísimo más rápido. Después de la hora, Pero Bueno, después de la claramente hora está- de que te pegó el viajecito de Faso, te agarra hambre, te come un brownie con Faso. Escuchá, Guau, no, cualquiera, no cualquiera, es eso. cualquiera, me fui de No, mambo. no Por ahí, no por ahí. No es por ahí. No, me hoy parece. me echan, yo dije hoy me echan. Decí que no Lo lo saqué más el tema polémico. importante Sí. es decir esto. No se zarpen, digamos. Es importante No, escuchen, dosificar. una cosa, aparte, fumarlo obviamente tiene otras consecuencias respecto Además. de la combustión, el daño en los Exacto. Sí. pulmones y un montón de La cosas más. garganta. La vía más segura en términos de salud es la vía ingerida, pero yo no le recomendaría a una persona que por primera vez va a consumir marihuana que empiece por comer. Porque puede ser muy fuerte, no le va a gustar el efecto, no lo va a poder parar porque es largo. Así que mejor fumar, pero no se lo recomendamos a nadie. Si alguien toma la decisión de Ujú. decidir hacer un uso adulto, bueno, mejor tomar estas recomendaciones. Bueno, hay un tema ahí con mucha gente, hablando tal vez mucha gente de la que señalaba Valo, que tiene que ver con la siguiente pregunta, que es marihuana y ansiedad. Las opciones son, ¿me pega relax o me da ansiedad? Es decir, consumirla, ¿me da Exacto. relax, por eso la consumo, o me da ansiedad, lo hace por otro motivo? Yo tengo una tercer cosita que a mí me hace reír mucho. Bueno, eso Entonces va. me clava esta y La ando así sonrisa como- fija. Claro. Bueno, pero eso entra dentro de me pega relax, me parece. Re. Pero es muy importante esto de me da ansiedad y acá lo voy a mezclar con la otra pregunta que es de si tuvieron algún mal viaje Perfecto. alguna vez. Y esto se relaciona mucho porque en realidad es justamente el THC en altas dosis el que produce ansiedad. Lo que pasa acá es que el THC, que es el compuesto psicoactivo, ya vamos a hablar bien de esto, tiene un efecto bifásico, se dice, de dos fases. A dosis altas es ansiogénico, genera ansiedad, y a dosis bajas es ansiolítico, baja la ansiedad. Entonces hay que tener cuidado con la dosis. Si consumimos mucho THC, muchas flores, por ejemplo, ricas en THC, es muy probable que nos agarren nervios, que nos dé ansiedad, que nos podamos poner Que paranoicos, se te late el corazón un poquito más que te dé rápido. taquicardia. La taqui-taqui. Y eso Algunos mucha gente mareitos. lo relaciona con el mal viaje y es ese sentimiento, esas sensaciones las que asocian al mal viaje justamente. ¿Y cómo podemos tratar de evitar un mal viaje? Fumar menos, básicamente. O sea, dosis bajas. Consumir dosis bajas, como decíamos, permite tener un efecto ansiolítico en vez de generador de ansiedad. Y para quienes han experimentado sentimientos de ansiedad, paranoia, nervios, consumiendo marihuana, que decimos asocia un mal viaje, hay que decir un par de cosas. Primero que la marihuana no es para todo el mundo y eso está buenísimo entenderlo porque si vos las veces que consumiste tuviste una mala experiencia, bueno, quizá es momento de dejar de insistir. O si no, hay otras recomendaciones. Pero a cada persona le hace efecto de forma particular, entonces eso también hay que contemplarlo y se pueden evitar, para evitar malos viajes, variedades con alto contenido de THC. Bien. Si fumamos algo que tiene, además de THC, CBD, que es un antagonista de los efectos adversos del THC, vamos a tener una experiencia mucho más tranquila. Porque el THC es el que nos da el subidón A ver, y lo que nos para genera que tomo ansiedad. nota, para que tomo nota, porque Anoten. voy a ir preguntando. Discúlpame, eso que me convidaste, ¿tiene
¿Qué porcentaje? Al dealer. Che, y esto que me vendiste tiene THC, Bueno, CBD, no, no existe. Todo es para fomentar, digamos, un proceso de autoconocimiento, porque Por o sea, supuesto. la información tiene que servir para eso, porque si vos estás mal, podés tener mal el viaje igual. Como Total. cualquier cosa, por Exacto. supuesto. Si, No vos solo si a vos te Contexto. ayuda, claro, cómo vos está vos y tu cuerpo. Si a vos sabés regularlo y sabés cuándo fumar, o a lo mejor decís, che, hoy en realidad no tendría que fumar. Sí, Exactamente. totalmente. Entonces es como que saber parte- eso, ¿no? Es autoconocimiento, responsabilidad, uso adulto y conciencia. Entonces, en el uso adulto y el conocerme es todos los días, no. Un rato al día, no. ¿A qué hora? ¿Cuándo? Cuando salgo a recrearme, cuando salgo a la noche, los Claro, fines de exacto. semana. ¿Qué calidad? Cuando dije hablar de los métodos, en lo personal quería compartirles. Aprendí hace un tiempo a probar una sola pitada. Cuando te Exacto. lo comparten, cuando es tuyo, sabes cómo fue criada la planta, cuidada la planta. Una sola pitada con liberándote el momentito en el que sabes que a los minutos te va a hacer efecto para saber si empieza este avisito de mal viaje o una relajación por demás o una dispersión cuando tengas que estar en un espacio donde tengas que estar atento o alerta. Bueno. Entonces, una receta que yo aprendí que por supuesto me la enseñaron, Y es un pero gran tiene consejo. que ver con conocerme también, Total. porque si no salgo como una desquiciada tipo Hay gente que dice, yo puedo fumar igual, trabajar y fumar. Y hay gente que dice, no, yo no puedo trabajar y Pues fumar, no. por ejemplo. Y ahí tenés como un mundo que se divide en dos. Claro. Y que también significa que, Depende cuál sea el trabajo para también. qué lo usé. Exacto. Claro, por ahí algo mecánico. Recuerdo me ponía a recordar. No, algo pero es mecánico cierto. como cortar fotocopias o fanzines, No lo digamos. haga. No, Depende. al contrario, sí. Si tiene una porque sierra, no. tenga cuidado. no, No, señor. No, por una sierra no. Pero es Por muy eso digo, importante No vio esto una que imprenta dice nunca Gaby. en su vida el señor. Claro. Y Una hagamos- sierra. No, pero digo, hacer algo, por ahí pensaba yo, hacer algo mecánico, por ahí te puede ayudar, pero por ahí no. Bueno, a Es cada depende uno de es cada distinto. uno, totalmente. Yo No sé doy. por qué se tiene que ver, pero... Ajá. Ayer fui a un recital de mucha gente y escuché una conversación al lado donde una chica le contaba a la otra que estaba preocupada por sus compañeros de trabajo, fumaba marihuana en el patio del laburo y el jefe estaba adelante. ¿Y qué onda el jefe? ¿Qué sé yo? A veces está con ellos. El jefe fuma, decirle. Lleva la moto. No sé qué hacían, pero me acordé de esa charla, te juro. No, increíble. Hermoso. Bueno. Es importantísimo lo que dice Gaby. Hay que empezar de a poco. Hoy las genéticas que fumamos, quienes tienen acceso al autocultivo principalmente, tienen muchísimo THC. Y hay personas que eso nos produce ansiedad. Yo durante el día elijo no fumar, por ejemplo, cuando trabajo, y elijo fumar a la noche para poder estar más activo, más productivo, pero esa es mi realidad personal. Después cada uno decidirá y está bueno prestar atención para tomar esas decisiones en el día a día. Bueno, escuchen, porque las preguntas están muy Avanzaron. relacionadas y se hablaron de muchas cosas que justamente tiene la encuesta para seguir avanzando Para en data decirnos. y para decirnos. Escúchenlo. Espera que busco aquí. Por Dios, Ah, hay que bueno, llenar tan un bache. difícil la Hay que historia. llenar un Claro. Escuchen, bache. ahí está. ¿Cuál es el componente que pega? Exacto. ¿Cuál es el componente? Porque recién Tabaré habló de las diferencias entre los componentes, pero ¿cuál es el que pega? ¿THC o CBD? El que genera el efecto, El THC. digamos. El THC. Nach. Y Sí, hubo THC, sí. un Ajá. 10% de personas que contestaron el CBD, que Ajá. se confundieron, pero cuando hablamos de el componente psicoactivo, lo que hablamos Yo es estoy del tirando la teta, ya THC, trajo, tetrahidrocannabinol. Tetrahidrocannabinol. Tetrahidrocannabinol, qué lindo nombre, me lo voy a tatuar. Y el tetrahidrocannabinol Disculpa. básicamente es un componente psicoactivo porque tiene efectos sobre la conciencia, sobre Claro. el sistema nervioso central y cambia nuestro estado de conciencia y por eso se considera psicoactivo. Ujú. El CBD es que el otro componente, estos son los dos que están mayoritariamente, porque en realidad hay 1 millón de componentes en la planta de cannabis, alrededor de 500, pero entre el THC y el CBD se da una sinergia interesante, que es lo que les contaba hoy, y por eso es interesante, en la medida de lo posible, en un mercado ilegal es imposible porque no hay información sobre Claro, lo que consumimos, nunca pero vas en a un saber. mercado legal sí te dan información sobre lo que consumís, y ahí uno puede elegir fumar genéticas de ratio equilibrado. ¿Qué es eso? Que tienen la misma cantidad de THC que de CBD. Y así los efectos adversos disminuyen muchísimo. Ey, cuando se legalice van a venir los paquetitos con los ingredientes atrás, como Total. cualquier alimento o producto que Prospectos, compramos, prospecto, Hablan- y nos va a decir si viene equilibrado o no. Hay mucha gente que Soñado lo ya que acabo de elabora decir. aceite de cannabis, digamos, para evitar a veces tener que comprar a otro costo o a veces Ujú. justamente no saber qué tiene. Entonces mucha gente, familias, las conozco, digamos, están
constantemente adquiriendo información para saber efectivamente cómo llegar a la composición más efectiva del aceite que consume. Claro, Y al para el tratamiento- aceite lo ideal es que tenga mayoritariamente CBD, ¿no? En realidad, ahí hay como una idea muy arraigada de que el CBD es lo medicinal, y de hecho así dice también la legislación, pero la realidad es que yo les hablaba de 500 componentes, todos estos componentes actúan en sinergia. Y el THC, por ejemplo, es efectivo para un montón de condiciones de salud. Por ejemplo, para el dolor. Por ejemplo, para dormir. El CBN, por ejemplo, que es otro cannabinoide, se usa mucho para la gente que tiene insomnio. Pero básicamente es el THC el componente psicoactivo y el CBD el que se asocia más a lo medicinal. Pero, por ejemplo, hay aceites de ratio equilibrado, aceites de mayor cantidad de THC, aceites de mayor cantidad de CBD. Y esto varía en función de cada condición de salud. Para cada condición de salud se requieren composiciones de cannabinoides distintas. Bien. Bien. Perdón. Me La olvidé el siguiente. resultado. No, ¿cómo dijiste el resultado? No, yo lo dije, me anticipé. Perfecto, me encanta. Que es- Que hubieron un 10% de personas que respondieron el 23. Bien, respondieron bien. Y que respondió bien el 90%, así La que mayoría. very good. Claro, bien ahí. Bueno, Y vamos con así- la próxima. Ajá. La marihuana. ¿Puede causar adicción? Tararán. Sí. No, no sé. Esas son las respuestas posibles. ¿Y qué nos respondieron? ¿Qué nos respondieron? Nos A ver, respondieron mira. un 54% que sí, que causa adicción, un 27% que no y un 19% no sé. Bueno, muy interesante porque la mayoría de las personas acertaron. Ajá. Y hubo una gran cantidad de personas que creen que la marihuana no causa adicción, pero la verdad es que sí causa adicción. Como cualquier otro objeto con el que podemos desarrollar una relación problemática, sea con el celular, sea con los videojuegos. Claro, vivimos en Claro. un medio de adicciones. Las Exacto. harinas, las y harinas. tenemos relaciones muy problemáticas con las cosas, con los objetos, pero las relaciones problemáticas las tenemos los sujetos. Y eso es muy importante porque en realidad cuando hablamos de adicciones siempre como que se le carga a la sustancia con todos los males, cuando en realidad es la persona la que Viene y te desarrolla toca el consumo timbre, viene y te toca el problemático. timbre. Viene por Usted ti. es el adicto. Claro. Y No es verdad. bueno, y en esto de Usted es el adicto. hoy en drogas para qué. No, igual está re bueno. Hoy ¿Sabes qué? el- ¿Sabes qué? Está re bueno lo que estás diciendo. Gracias. Porque también está la defensa está mal. a la marihuana, que es una defensa romántica, donde dicen, no es adictiva, che, charlemos. La No. conducta la tenemos los seres, así que lo adictivo es algo que Bueno, tenemos pará. en los genes. La otra pregunta está muy interesante para escucharlo a Tabaré también en esto. Y la pregunta es: la marihuana como puerta de entrada a otras drogas. La puerta Punto de suspenso. entrada. Sí, confirmo, raro, no es así. Es decir, uno empieza consumiendo marihuana y después entra a consumir otras drogas. Exacto, eso es lo que plantea la teoría de la marihuana como puerta de entradas o la famosa teoría de la escalada, Ajá. que plantea que uno empieza por la marihuana y después va ascendiendo hacia drogas más duras, entre Claro. muchas comillas, porque de dura... Bueno, las respuestas están interesantes también. Sí, de hecho, contanos. no hice el análisis total, pero A ver. ahí está para analizar el por qué algunos van respondiendo, porque entiendo que más o menos han votado las mismas personas, porque hay algunas respuestas de sabe, no sabe, entiende, no entiende, o qué es lo que nos falta todavía conocer. El resultado fue que sí, la mayoría de las personas, el 54% considera que es la puerta de entrada a otras drogas, el 27% no, y el 19% no sabe. La verdad que estuvo bastante discutida esta cuestión porque es un mito muy arraigado y cada vez que hablemos de marihuana va a saltar alguien que nos va a decir, pero la marihuana es la puerta de entrada. Y en realidad no hay ningún estudio que demuestre esto es un mito, no hay ningún estudio que haya logrado demostrar que hay una relación causal entre el consumo de marihuana y después necesariamente empezar a consumir otras sustancias. De hecho, se habla desde otras perspectivas de que la puerta de entrada, antes que la marihuana, es el dealer, porque justamente se habla del efecto góndola. ¿Qué quiere decir? Me voy al súper buscando Claro, una pasta claro. de diente y me vuelvo con un whisky. Eso es el efecto góndola. Claro, pasaba claro, eso. Yo creo que también, si existe una puerta de entrada, también puede ser el alcohol. Que es Sí. la Obvio. primera droga con la que... Sí, Sí. pero ahí volvemos- nos rompemos esta idea de falsa causalidad. Porque Bueno. si no, también podríamos decir que consumimos marihuana porque antes tomábamos la El mamadera. tema, digamos. el tema es no creer que... Si es que existe pero- una puerta de A entrada... ver, pero podría basándonos ser en lo el que alcohol. escuchamos recién que dijiste, lo que estamos hablando es de la persona adicta y no de la sustancia que genera una adicción que podría llegar a generar incluso la necesidad de probar con algo más fuerte. Pero ¿no? el concepto de puerta de entrada habría que en este momento borrarlo así como con un borrador de pizarrón. Y el concepto de... Efecto de- góndola.
Efecto góndola, sí, pero porque estamos hablando de los sujetos, ¿no? Como motivadores, si se quiere, o disparadores. Y también el hecho de, hay mucha gente que nunca fuma marihuana y toma falopa, digamos. O sea, Claro, también hay algo ahí, no hay una escala, eso de la escala quería hablar, perdón. Entonces también hay algo volvemos al sujeto, volvemos a pensar que el sujeto está en una búsqueda de otras sensaciones o de otro impacto en lo mental, en lo psíquico, en lo físico, y ahí es donde puede abrirse este fucking, perdón que lo diga así, abanico que muchas veces destruye, así como hace bien, también destruye, digamos. Total. Ahí. Y para eso es muy importante tener información, revisar las relaciones que establecemos con las drogas, con los objetos, ser autocríticos, o sea, estar atentos a qué relación estamos estableciendo con la sustancia, a qué lugar les damos, si interfieren con nuestros objetivos de vida. Básicamente es reconocer que pueden causarnos males, básicamente porque ninguna sustancia es inocua como nada en este mundo. Entonces hay que ser responsables. Escuchame, vamos a hacer una trivia donde diga el chinchulín es la puerta de entrada de la edición, porque después viene la tripa rellena, la molleja, que carísima, papá. Ahí te quiero ver. A mí me gusta como esta idea que dice que, por ejemplo, que por fumar marihuana uno es más creativo. Ajá. Siempre me dio un poco de risa, digamos. Básicamente porque la gente piensa que yo hago determinadas cosas, ¿no? Porque, bueno, a vos eso se te ocurre porque... Y en realidad, digamos, yo no, o sea, no, digamos, capaz que al revés, porque fui creativo, me puse a fumar alguna vez o algo así, digo, pero para más placer. Pero me da risa cómo se instauran como estos discursos de causa y consecuencia lineal, Exacto. digamos. Totalmente, Linealísimo, sí. totalmente. Es exactamente eso que decís vos, Nacho. Y volviendo a esto de la marihuana como puerta de entrada, en realidad la marihuana para muchas personas es una puerta de salida de otras drogas. Claro. Y está demostrado, por ejemplo, en un estudio que se hizo en la ciudad de San Pablo, que de 17 de 25 personas usuarias de crack lograron dejarlo luego de un tratamiento a base exclusivamente de marihuana. Esto se conoce como terapias de sustitución y se hacen en algunos países, y hay otro estudio en Jamaica que hizo un estudio similar, básicamente con mujeres con una adicción al crack, y 13 de las 14 que sobrepasaron la adicción atribuyeron esto al consumo de cannabis. Estos son estudios que son reportes, autorreportes en algún punto, entonces el nivel de evidencia es bajo todavía respecto a Claro, esto, no. pero se tendrían que hacer estudios clínicos para tener un nivel de evidencia mayor sobre esto. Bueno, ¿les gustó el ida y encantó. vuelta? Tremendo. activo? Gracias Tabaré por venir a hablarnos con tanto respeto y tanta No, claridad. Y además involucramos a la gente del otro lado para saber por dónde anda. Y nos sirve a nosotros también como base de estas charlas que están súper interesantes y que me parece que vamos a seguir droga por droga. Por ejemplo, Me gusta. Por ejemplo, Anduvo cerveza. bien. Como vos bien Por sabés. ejemplo, cerveza. Para ir Escuchame, pasando ya de arrancamos. una a la otra Ya en la arrancamos. teoría de la escalada. No, mentira. No, Bueno, no. gente, esto fue el picadito de Data Canábica. Ajá. Nos pueden leer ahí en revistamate.com.ar o seguirnos en Revista Mate. Estén atentos, se vienen colaboraciones con otros medios de Latinoamérica, Eso. con otras ONG también de reducción de daños y de la comunidad LGBT. Así que bueno, estén atentos. Muy Muchas bien. A gracias. compartirlo. Ajá, ojalá que sirva esto como puntapié a charlas en donde están ahora con la gente que están ahí presentes y por qué no algunas otras cosas.